¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano, obviamente desde un domicilio. Acá haciendo el descanso obligado del mediodía, ¿no? Si bien ya me estoy por ir, me faltan 4 roscas, pero bueno, para un ratito para hablar con ustedes, contarles algunas cositas y de paso mostrarles algunas curiosidades y ponerlos al corriente de cómo va la toma de contacto con las Pico del Oro, Watford y Hadever. La luz me está quizás molestando un poquito, no sé si me pongo quizás ahí, sí, bueno, ahí estaríamos mejor. Bueno, estoy en el trabajo de bajadas de agua fría y caliente, con distribución funcionando bien, pero el problema está en las bajadas. Acá tengo la mejor prueba y se las voy a mostrar. Observen el caño de salida de colector. O sea, esto está inmediatamente después de la llave de paso. Y bueno, en la longitud del caño pueden notar cómo está todo más o menos parecido. Eh, Así que nada, estuve acertado en mi diagnóstico, reemplazando bajadas por caños polipropileno roscado de 3/4. Bueno, esta es una pieza de la antigua escuela. Déjenme en los comentarios si la conocían. Nada, es un nipple de expansión, todos lo saben. Bueno, en diámetro media, de bronce. Acá hay unos cuantos pesos como repuesto, y como broncería no. Estaba anexado a un polipropileno, no es polipropileno, este es el PVC blanco de aquella época. Bueno, nada. ¿Cómo se vienen comportando las Watbow y las Hadever? Bueno, quiero que sepan que hasta el momento vienen cumpliendo con las tareas bien. Se han encontrado con algunas piezas para aflojar importantes, una haciéndose solidaria con la otra, o sea, aguantando la fuerza que ejercía la otra. Una aguanta, la otra trabaja. ¿Podría haber filmado todo eso? Sí, podría. Lo que pasa es que donde quedaba ubicado el celular, yo tenía miedo que se corte alguna soldadura del colector y bueno, el celular se me iba a destruir, se me iba a empapar, se me iba a mojar. Pero no, las Pico del Oro por el momento vienen bancándosela muy bien. La verdad que vale la pena la inversión, que si bien es mínima, conviene comprarlas. No son herramientas de juguete. Después probaremos alguna situación un poco más compleja, pero quiero que sepan que las estuve probando en un lugar donde si una no es fiel y no se hace solidaria con la otra, se gira todo el colector soldado, de vaya a saber qué año, y se corta. Bueno, la pieza a sacar era esta para hacer la transición entre media y 3/4, entre rosca reducción de bronce. Como pueden ver, la mordió toda y la terminó aflojando. O sea, la verdad que trabajan y trabajan bien. Así que bueno, quería tener esta pequeña devolución de cómo va el trabajo. Acá buscando un poquito de sombra, descansando unos 10 minutos. Me tendría que quedar hasta la 1 porque tengo que esperar al cliente, porque están las hijas y qué sé yo, y bueno, con el que arreglo es con él. Pero me parece que me voy a ir antes porque tengo cosas para hacer y la verdad que estar quizás media hora parado acá no me representa demasiado. Pero bueno, quiero que vean por último, en estos minutos, cómo está este caño. Espero que se vea por el sol, la verdad no permite saber qué estoy filmando y qué no. Ahí. Bueno. Tapado a cero en serio. Un desastre. Así que bueno, a partir de ahora va a empezar a haber presión. Les mando un saludo.